Bueno, para mí es una enorme alegría y un gran honor tener aquí en nuestra Casa de las Américas a un verdadero sabio a pesar de su juventud, un hombre excepcional, de una vastísima cultura, el jeque Mansur bin Musallam. Hemos hecho una gran amistad, estoy orgulloso de esa amistad. La Casa de las Américas también siente su presencia aquí como algo muy importante. Ahí tiene el árbol de la vida. ¿Cómo le llamamos nosotros a estas conferencias? A la sombra del árbol de la vida. Nuestro hermano Mansur es el secretario general de la Organización para la Cooperación de los Pueblos del Sur, Organización de Cooperación del Sur, una organización que auspicia intercambios académicos, intercambios artísticos, intercambios culturales. Yo tuve, mira Vivian ahí, te quiero. Es nuestra directora de teatro. Encantada. La organización que preside el querido amigo Mansur hace anualmente, no sé, ¿es anual la frecuencia del Festival del Gran Sur? Sí, anual. Hace anualmente un festival, el Festival del Gran Sur, y ese festival tuvimos oportunidad de verlo, María Elena y yo, Leiván, que estuvo con nosotros, otros compañeros del folclórico. Hicimos un largo viaje, él me estaba contando que para llegar aquí estuvo 36 horas viajando. ¿Cuánto fue el viaje de nosotros, Omar? Casi 48 horas, fue realmente. Llegué, ya ustedes saben cómo, estornudando sin piedad, pero bueno, fue un viaje muy importante para mí. Estuve en la oficina de mi amigo el jeque Mansur, que es la oficina de la sede de la Organización de Cooperación del Sur. Él tiene una cama ahí en la oficina, que me la prestó porque yo estaba totalmente sonámbulo. Yo nunca empaté, Luis Enrique, yo no empaté los horarios jamás. Y él, con su gentileza y su cariño, me permitió dormir un rato mientras había, bueno, que el festival fue un festival del Gran Sur y de una longitud verdaderamente espectacular. Allí había músicos, bailarines en ese festival, allí en Addis Abeba, de África, de distintos países de África, de Palestina. Una delegación se convirtió en un gran grito de apoyo, de solidaridad con Palestina. Ese festival, había una delegación palestina, poetas, músicos. Allí me encontré, Zurbano, a un tipo que era de Barbados, un viejito que era un hippie, como un hippie. Sí. De pronto me sentí que había una imantación profunda entre aquel hippie. Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, sí. Un hombre maravilloso, peludo, sucio. Me encontré una imantación muy... Entre él y yo había una camaradería que... Yo me tomé una foto y la puse en las redes con ese hombre extraordinario que hacía como un reggae rock, una cosa increíble, bellísima. La delegación de Palestina hizo maravillas y la delegación cubana, representada por Leiván y 5 compañeros del Conjunto Folclórico Nacional, fue realmente, no voy a ser chauvinista, pero fue la que se robó el show. Y eso lo dijo el propio amigo Mansur. Son cosas que no puedo ratificar en público. Muy bien. Pero fue realmente extraordinario lo que hicieron los compañeros del folclórico. Muy hermoso y además muy interesante, me lo decía el jeque, cómo el público africano se reconocía, ¿te acuerdas, Leiván? Se reconocía en algunos cantos, en algunas expresiones sobre los orichas, la recreación de los distintos orichas. La gente vibraba con esa lógica, fue muy hermoso esa conexión espiritual y cultural tan honda, tan profunda. El jeque tiene un pensamiento, el amigo Mansur,
tiene un pensamiento anticolonial extraordinario. Luis Enrique, tanto que hemos hablado de eso, él es vamos a decir, un militante de la descolonización, en términos políticos, en términos económicos y en términos espirituales y culturales. Allí yo estuve, que estaba con nosotros, mi hermano, el académico, que se me olvida el nombre, Mari. Cursi. Bueno, hermano, te quiero mucho. Voy a hacer unas líneas con tu nombre para retenerlo. Pero bueno, él hizo una pregunta sobre, en la Universidad de Addis Abeba, que hablamos de colonización cultural. Él habló del papel de TV5 de Francia. ¿Te acuerdas, Cursi, que tú dijiste, estamos siendo colonizados culturalmente por uno de los canales culturales de Francia? Es una batalla permanente, y a veces ni siquiera somos conscientes de hasta qué punto estamos entrampados en eso. Pero el pensamiento de Mansur es profundamente anticolonial, hondamente anticolonial. Es un admirador de Fidel, del pensamiento de Fidel. Conoce a Martí, una persona de una extraordinaria cultura, que es, ¿cuántos idiomas habla fluidamente? Todos los idiomas posibles. Desiderio hubiera hecho una gran relación de amistad con un políglota honesto, un gran teórico. Desiderio Navarro falleció, pero Mansur habla fluidamente el castellano, como lo vamos a escuchar, y se expresa en todos los idiomas posibles también muy fluidamente. Él es un convencido, aquel verso de Benedetti, aquel poema de Benedetti, el sur también existe. Mansur es un convencido de que el sur existe y que tenemos que hacerlo cada día más visible. Que ninguna cultura es superior a otra, que ninguna cultura tiene más derecho que las demás culturas a ser promovida y difundida. Yo creo que son tesis que le escuché en las horas que pudimos estar juntos y conversar, que él ha impregnado toda la plataforma conceptual de la Organización de Cooperación del Sur, se nutre de ese pensamiento emancipador, anticolonial, la idea de que el sur tiene que reconocerse a sí mismo y que solidarizarse entre los pueblos, la idea de la solidaridad entre los pueblos del sur, de que podemos fundar un mundo, de eso nos va a hablar hoy, podemos fundar un mundo no basado en la competencia, no basado en el uso de la fuerza, en la amenaza, en el chantaje, que podemos fundar un mundo donde efectivamente los ideales de igualdad, de fraternidad y de igualdad, libertad, fraternidad, aquellos ideales de la Revolución Francesa que después la propia burguesía traicionó hasta el hastío, recuperarla para el sur, recuperarla para los pueblos del sur. Te damos la bienvenida, hermano mío, y a la sombra, ¿no? Este espacio ha tenido aquí a Atilio Borón, el gran politólogo argentino, a Ignacio Ramonet, uno de los principales investigadores de la comunicación, Michel Colón, el gran investigador belga, Jorge Elbaum, también de Argentina, un gran comunicador e incluso filósofo, Pérez Pirela, de Venezuela, que ha dado una gran batalla en este momento contra la conjura internacional para quitarle su victoria al pueblo venezolano y al presidente Maduro. Pérez Pirela también hizo uno de la sombra. ¿Cuántos hemos hecho en total? No sé. Pero han tenido muchas visualizaciones, Mansur, muchas visualizaciones. El canal de YouTube de la casa ha crecido en seguidores, ha crecido en impacto gracias a este tipo de conferencias. Y estoy seguro que esta Jaime va a romper todos los récords. Yo cuando presenté a Atilio dije que él era el Mick Jagger de la izquierda, el gran rockero de la izquierda, porque realmente Atilio tiene muchos seguidores, pero tú eres también un cierto Mick Jagger en otro estilo. Te ves mejor que Atilio. Gracias. Bienvenido, hermano. Bienvenido a tu casa.
estimadísimo presidente de la Casa de las Américas, muy apreciada, vicepresidenta de la Casa de las Américas, estimados miembros del equipo de la Casa de las Américas, un triunvirato que quisiera reconocer y agradecer por haber con tanta amabilidad, tanta buena voluntad, tanta amistad, haber organizado ese encuentro de hoy y de haberme brindado, aunque no lo merezco, la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y por supuesto, estimadísimo embajador de Yemen, decano del grupo árabe de los embajadores y, por supuesto, embajador de un Estado miembro fundador de la Organización de Cooperación del Sur. Y, por supuesto, señoras, señores, estimados amigos, quisiera empezar presentándoles mis disculpas por una serie de razones. La primera, y de forma anticipada, la primera razón que tengo que presentarles disculpas es que, a pesar de mis mejores esfuerzos, sigo teniendo un español a menudo aproximado. Así que les pido, por favor, y les agradezco de antemano su tolerancia lingüística e idiomática conmigo. También tengo que presentarles disculpas de forma anticipada porque desde que me volví secretario general de la Organización de Cooperación del Sur, me he ganado con muchos esfuerzos, mucho sudor, la reputación infame de ser un orador interminable. Así que intentaré ser más conciso de lo usual para tener la oportunidad de intercambios mucho más interesantes. Pero tengo que presentarles disculpas en caso que no lo logre y que fracaso en el intento. Y la última razón por la cual tengo que presentarles disculpas es sencillamente por las insuficiencias de mi exposición hoy. Insuficiencias en términos de mi capacidad de comunicar la idea, el espíritu de esa tercera vía de desarrollo desde y por el sur para la humanidad que impulsamos desde la OCES. Pero a pesar de mis insuficiencias, de las cuales soy plenamente consciente, a recibir la amable invitación de mi amigo Abel Prieto de la Casa de las Américas, no pude negarme a la oportunidad de dirigirme a ustedes sobre una temática que es tan crucial, es tan importante, no solo porque va a la esencia misma del trabajo que hacemos desde la OCS, sino porque necesitamos, a pesar de lo difícil que es, tener una visión larga de la historia. Tener una visión larga de la historia y, a pesar de lo difícil que es, entender, percibir el momento histórico en el cual nos encontramos. Necesitamos tener, como alguien mucho más elocuente, mucho más capaz que yo lo dijo, necesitamos tener el sentido del momento histórico. Y sostengo, señoras, señores, amigos, que hay dos momentos históricos hoy que tenemos la responsabilidad, el deber de percibir. El primero es el punto de inflexión, la encrucijada en la cual se encuentra nuestro mundo. Y el segundo, el rol
el papel que tienen que jugar nuestros países del Gran Sur, de América Latina y el Caribe, de África, de Asia y el Pacífico, en asegurarse que ese punto de inflexión no sea el efecto arbitrario de un cambio de viento, sino el resultado deliberado de un cambio de rumbo. Y en un mundo que es cada vez más desigual, donde nuestros contratos sociales han no solamente demostrado sus deficiencias, sino que se están desarticulando, y donde nuestros ecosistemas planetarios están llegando al punto de deshacerse irremediablemente. No se trata solo de resolver los problemas que enfrentamos hoy, de superar la crisis multidimensional que estamos viviendo, sino se trata más bien, sobre todo, de forjar un mañana mejor, de transformar el mundo, de lograr el futuro al cual aspiran nuestros pueblos y que se merece la humanidad. Pero a ese optimismo de la voluntad hay que conjugar un pesimismo de la inteligencia. Y es cierto que mirando el mundo, parece que les resulta más fácil a nuestras sociedades de imaginar el fin del mundo, el fin de la historia, la extinción de la humanidad, que de imaginarse el fin de los sistemas que han llevado al mundo al punto de deshacerse. Y a mi juicio, creo que eso se puede explicar por tres factores. Al mínimo se puede explicar en parte por tres factores interrelacionados que tenemos que entender y que tenemos que enfrentar si queremos dar nacimiento a esa tercera vía de desarrollo desde y por el sur. El primer factor es el hecho que mientras, y aquí voy parafraseando Régis Debray, que escribió un libro extraordinario que se llama Civilización, cómo nos hemos vuelto estadounidenses. Mientras hemos conocido en un pasado no tan lejano las internacionales de la esperanza, de los colectivos atrevidos que perseguían la construcción de la sociedad utópica, hoy hemos descubierto la internacional de la angustia. Y mientras el miedo que tenemos a una catástrofe climática es legítimo, de hecho, uno podría decir que es a cierta medida necesario, el miedo en sí solo jamás y nunca es fructífero. Porque en el mejor de los casos es puramente reactivo, ya que vamos intentando de evitar la catástrofe. Y en el peor de los casos es totalmente paralizante. El segundo factor, me parece, es que es imposible concebir el fin de un statu quo sin primero concebir su sustitución, su reemplazo, su alternativa. O sea, damas y caballeros, no puede haber deconstrucción
sin los planes de la reconstrucción. Y el tercer factor es que tan envueltos no hemos vuelto, tan envueltos hemos estado por el individualismo de nuestros sistemas y modelos de desarrollo. Y eso se ejemplificó en el apogeo de la pandemia, que hemos olvidado el sentido auténtico de la acción colectiva. La acción colectiva no es mucha gente haciendo lo mismo al mismo tiempo, que de hecho eso en términos económicos se podría definir como la definición misma de una crisis. No, la acción colectiva es una lucha de múltiples frentes, coordinada, hacia un mismo propósito, con una aguda conciencia de una comunidad de destino. O sea, la acción colectiva es mucha gente haciendo cosas diferentes a diferentes momentos para lograr una meta común. Y entonces, antes de hablar más o entrar en detalle sobre la tercera vía de desarrollo, me parece imprescindible definir el marco, y el marco nuestro, desde la Organización de Cooperación del Sur, pero también más allá, es justamente tomando en cuenta esos factores, es primero y ante todo, desde lo político, renovar, relegitimar los sueños colectivos. Estando en Cuba, tengo que tomar en cuenta que en los años 60, cuando se escuchaba un discurso de Fidel Castro, se escuchaba un sueño. A lo mejor un sueño con el cual algunos pueden estar en desacuerdo, pero un sueño para Cuba y un sueño para el mundo. Del otro lado del bando político, en los mismos años 60, se podía escuchar a Kennedy, y en su discurso había un sueño para los Estados Unidos, un sueño para el mundo, un sueño con el cual podemos estar en desacuerdo, pero un sueño que va más allá de las medidas políticas. Pero en los años 90 hubo un cambio, una transformación en la cual la tecnocracia proclamó su supremacía sobre la política. Y tenemos que emanciparnos de la dictadura de la tecnocracia. Y fíjese, estoy hablando de la dictadura de la tecnocracia. Por supuesto que necesitamos técnicos, necesitamos expertos, necesitamos buenas medidas, pero la realidad es que somos seres humanos y necesitamos, más allá de buenas medidas, un poquito de poesía, de algo que me trasciende, de algo que trasciende mi vida biológica, una lucha transgeneracional. Y en ese sentido, bueno, yo les digo con toda transparencia, estimado presidente Abel, tengo el deber de ser transparente tras una presentación tan amable. Yo creo que nadie aquí, en esa sala, ha vuelto un día a su casa a soñar en la intimidad de su cama de equilibrar el presupuesto del Estado. Puede ser una medida necesaria, pero lo que es más importante es el horizonte.
Y necesitamos entonces renovar con los sueños colectivos y darse cuenta que antes de las buenas medidas políticas necesitamos un poquito de poesía, porque sin sueños no hay movilización. Y sin movilización no hay transformación. Pero tampoco podemos perdernos en lo abstracto de los sueños, en la utopía como horizonte. Y tenemos también que tener planes muy concretos, tener los pies bien puestos sobre la tierra. Necesitábamos marcos pragmáticos con la flexibilidad necesaria para lograr nuestros objetivos y seguir caminando hacia el horizonte. Y el tercero es que necesitamos renovar con la acción colectiva, con las herramientas necesarias. Y diría yo que hoy, en 2024, hay un frente de batalla para la construcción de una tercera vía, para la transformación de nuestro mundo, y no es un frente de batalla puramente nacional, sino que es un frente de batalla multilateral. Y necesitamos las herramientas que permiten la movilización de nuestros países, de nuestras organizaciones, de nuestros artistas, para lograr esa meta colectiva. Pero para eso, al hablar de una tercera vía de desarrollo, tenemos que ser muy claros, tenemos que ser inquebrantables en nuestra posición, que una tercera vía de desarrollo no puede volverse en un tercer modelo, imponiéndose de forma indiscriminada a todos los países, a todas las regiones. No. Una tercera vía de desarrollo tiene que implicar en su seno una diversidad, una multiplicidad de formas y de modelos. Tenemos que lograr consenso, alcanzar el consenso sobre algunas metas, principios, para tener la flexibilidad que se traduzca de forma distinta según las sensibilidades y las prioridades regionales y nacionales. Porque no podemos equivocarnos en intentar descentralizar el esfuerzo de la transformación del mundo desde el sur. Como países del sur, somos muy diversos. Tenemos trayectorias diferentes, historias distintas. Pero también compartimos algunos desafíos sistémicos y aspiraciones comunes que trascienden las diferencias políticas que pueden existir. Y en ese sentido, damas y caballeros, no es el momento desde el sur de las divisiones inútiles y las peleas mezquinas. La temática de si somos de izquierda o somos de derecha o somos de centro, de arriba o abajo, es un debate crucial al nivel nacional. Al nivel del sur, tenemos que encontrarnos con todas nuestras diferencias para lograr la transformación del mundo. De cierto modo, una tercera vía tiene que ser un río poderoso, imparable, en el cual confluyen múltiples corrientes. Habiendo dicho eso, ya me doy cuenta que voy hacia el camino de confirmar mi reputación de orador interminable. Así que me apresuro, damas y caballeros,
para que tampoco vayan pensando que me quedé en lo abstracto. Y por supuesto, al considerar la construcción colectiva dentro de este marco de una tercera vía de desarrollo desde y por el sur, pero para la humanidad entera, es imprescindible para nosotros de considerar algunas cuestiones fundamentales. Sin duda alguna, esas cuestiones son innumerables. Y a pesar de ser un orador interminable, tampoco tengo ninguna pretensión de ir compitiendo con la eternidad. Así que me voy a limitar a algunas cuestiones esenciales. Y primero y ante todo, quisiera empezar con el hecho que necesitamos, desde el sur, de articular nuevas epistemologías, de articular nuevos paradigmas que nos permitan emanciparnos de los modelos que han llevado el mundo al punto de deshacerse, que han vuelto al mundo cada vez más desigual, cada vez más insostenible. Pero para eso, para esas nuevas epistemologías, tenemos como países del sur que enfrentar tres inequidades del saber. El primero es lo de la naturaleza del saber. ¿Qué saberes son legítimos y cuáles no lo son? ¿Quién determina la legitimidad de esos saberes? Y desde el sur tenemos que decir de forma muy clara que sí necesitamos los saberes académicos, los saberes científicos, pero que también necesitamos nuestros saberes endógenos, nuestros saberes populares y ancestrales, que tenemos que renovar el diálogo entre la academia y el saber que se produce fuera de la academia en la sociedad. La segunda inequidad que tenemos que superar, damas y caballeros, a mi juicio, es la inequidad de la economía del saber. Y ahí, por supuesto, es la cuestión obvia del costo del acceso al conocimiento. Pero también el esfuerzo de generación de conocimiento requiere recursos. Y la pregunta es, ¿quién recibe los fondos necesarios para la investigación y quién se beneficia del fruto de la investigación? Voy concretando, estimado amigo. Todos aquí sabemos que hay una brecha, una división infame que yo llamo la división 90 y 10. 90% de todos los fondos usados para financiar la investigación en el mundo van a investigación que responde al contexto o a la prioridad de 10% de la población mundial. Y eso se vio durante la pandemia, aunque en el caso de Cuba ustedes fueron una excepción. Cuando en el apogeo de la pandemia la humanidad enfrentaba una amenaza existencial, nuestros países del sur, por su mayoría, encontraron que era imposible acceder de forma equitativa a las vacunas. No porque queríamos caridad. Muchos de nosotros estábamos listos a comprar vacunas. Pero desafortunadamente algunos, que no voy a nombrar, habían monopolizado la producción. Tanto que tenían la capacidad de vacunar 4 veces su población. Pero cuando eventualmente empezamos a recibir las vacunas,
recibimos en general las vacunas Pfizer y Moderna. Y yo no soy un experto en términos de salud. Así que no tengo nada que decir sobre la tecnología usada. Pero lo que sí sé, damas y caballeros, es que recibimos vacunas que había que conservar a menos 70 grados en países con clima más cálido, más tropical, más desértico, con un acceso intermitente a la energía y con una brecha urbana rural pronunciada. Recibimos vacunas que eran descontextualizadas a nuestras realidades. Y así que, al superar la inequidad de la economía del saber, tenemos que hablar también de la creación de fondos de investigación del sur para ir haciendo investigación que responda a nuestros contextos y nuestras realidades. La tercera inequidad es la inequidad de la geopolítica del saber. Y cuando hablamos de geopolítica del saber, del conocimiento, tenemos que abordar temáticas tan obvias como la falta de visibilidad de la investigación hecha en los países del sur. Tenemos que hablar de las barreras impuestas a nuestros investigadores en términos de movilidad internacional. Porque es absurdo, damas y caballeros, que a veces es más sencillo conseguir una visa para ir y viajar a ver un elefante masticando hierba, que es de conseguir una visa para ir a colaborar con otro investigador en el sur. Y entonces tenemos que enfrentar las barreras de movilidad que prohíben la colaboración fructífera de la investigación de los investigadores del sur. Pero también tenemos que hablar y superar la concentración excesiva de las revistas de alcance internacional en los países del norte. Y al hacerlo, desafiar la hegemonía del inglés en la producción del conocimiento. Haciendo esto, tenemos un marco para nuevas epistemologías, nuevos conocimientos que nos permitan articular nuevos modelos de desarrollo. Pero me parece, damas y caballeros, que hay una otra cuestión fundamental que hay que abordar y es la de la tecnología. Una cuestión que, por supuesto, tiene una centralidad. Debemos cuestionarnos sobre qué tecnologías usar, cuándo usarlas, para qué usarlas. Porque es cierto que la tecnología es una herramienta y las herramientas no son buenas y no son malas. De hecho, no se elogia a un cuchillo por una buena comida y tampoco se condena al cuchillo por una puñalada. Pero la tecnología es también una herramienta distinta, porque no solamente influye en cómo ejecutamos una tarea, sino que influye también sobre cómo interpretamos el mundo y, de hecho, cómo actuamos en él. Y en realidad, nosotros desde la OCS, la Organización de Cooperación del Sur, somos muy cautelosos con las opciones que se nos brindan
para salvar la brecha tecnodigital, que en general consiste en dos categorías: las de las donaciones, los donativos de tecnología, por lo cual podemos sentir algo de agradecimiento, o la importación de tecnologías en general muy costosas para su uso. Pero para nosotros ahí estamos hablando de falsas soluciones, porque estamos hablando en ambas categorías de tecnologías patentadas, de tecnologías a código cerrado, o sea, tecnologías que no podemos integrar en nuestros sistemas, y que con el desarrollo exponencial de la tecnología, en 5 a 10 años serán obsoletas y nos encontraremos exactamente donde estamos hoy, que es ser pasajeros y no conductores de la revolución tecnológica. Y necesitamos entonces trabajar en términos de tecnología para salvar la brecha tecnodigital de forma sostenible, aprovechando la creatividad de nuestros jóvenes, estimulando nuestras economías. Tenemos que trabajar en 3 ejes. El primero es la promoción y el desarrollo de tecnologías digitales de código abierto, que nos permitan emanciparnos de la dependencia de algunos proveedores. El segundo eje: necesitamos intensificar las transferencias de tecnología sur-sur. No solo porque es más eficiente, pero sino que también, en muchos casos, es mucho más pertinente. Le pongo un ejemplo muy concreto. Porque la tecnología no es solamente la tecnología digital, que hace unos meses estaba reunido yo con un ministro de un Estado miembro de la organización, que me comentaba que para 3 años negociaron con un país de Europa para conseguir tractores. Y tras 3 años de negociación, al recibir los tractores, se dieron cuenta que eran tractores inútiles para ellos, porque su agricultura era una agricultura montañosa, de montañas, mientras los tractores en Europa es una agricultura de planos. Pero en el sureste asiático han desarrollado, en Vietnam, por ejemplo, tractores adaptados a la agricultura de montaña. Y entonces transferencias de tecnología sur-sur, porque es más eficiente, pero es también más pertinente. Y el tercer eje: tenemos que poner en común nuestros recursos, nuestras inteligencias, para fomentar el desarrollo de tecnologías que nosotros llamamos endógenas, lo que significa únicamente tecnologías con nuestra propia capacidad, que sea nacional o que sea regional. Tenemos que ir estableciendo incubadoras y aceleradoras de tecnologías a nivel regional. Tenemos que abrir mercados a nuestras empresas tecnológicas para que tengan economías de escala. Y al hablar de economías de escala, una cuestión fundamental al hablar de una tercera vía de desarrollo es también, por supuesto, la economía en sí. Y de hecho, las crisis que han surgido de los modelos de desarrollo económicos que hemos heredado, de cierto modo incluso justifican la emergencia de una tercera vía de desarrollo desde el sur. Porque si yo, damas y caballeros, tenía una varita mágica que me permitiera de golpe
de la noche a la mañana, asegurarme que cada ciudadano en el mundo pudiera vivir como el estadounidense mediano, como el suizo mediano. Y eso lo digo y no es para nada, en lo absoluto, un juicio moral, puramente científico. Se acabaría el mundo al momento. Porque esos modelos de desarrollo económico, de consumismo, son intrínsecamente insostenibles. Si viviéramos como el tejano, ni estadounidense, tejano mediano, sabemos científicamente que necesitaríamos 17 planetas. Así que necesitamos nuevos modelos de desarrollo económico que adopten también una complejización de nuestro análisis, donde tenemos que imponer a algunos sectores el descrecimiento y estimular el crecimiento en otros. Pero más allá de esto, nos parece esencial, señoras y señores, porque no podemos ser pueblos que solamente se quejan de un mundo injusto,